Una crisis muy dura la que está viviendo Venezuela, y nos vamos a saludar a nuestro invitado, analista internacional, Jesús Seguías. Bienvenido, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo a Pulmón. Saludos cordiales, Priscila, saludos cordiales a todos los televidentes. ¿Cuál es la mirada y el seguimiento que se ha hecho a la OEA y esta reunión de los cancilleres que al final no llegó a ningún acuerdo? Mira, eso se esperaba. Definitivamente que se estaba vislumbrando desde hace algunos días que la posición que algunos suponían que iba a ocurrir una posición de confrontación por parte de los países miembros de la OEA contra el gobierno de Venezuela, no terminó siendo tal, sino que más bien concluyó convocando a todos los participantes de esta confrontación a un entendimiento, a un diálogo, a una negociación directa para ponerle punto final a esta crisis que está conmoviendo a Venezuela. Y los Estados Unidos han estado a la cabeza de esta búsqueda de entendimientos, y obviamente eso ya crea un nuevo escenario, porque si no hay una presión internacional contundente, si las protestas de calle comienzan a vulnerarse producto de la brutal represión que ha ocurrido en Venezuela, si la gente se cansa de manifestar, por ejemplo, porque no han obtenido ningún objetivo concreto, tangible, en 2 meses de protestas continuas, por más esfuerzo y por más disposición a luchar que tengan, y si esto se le escapa, por el contrario, de las manos a todos los partidos políticos de oposición y se crea un estado de anarquía en el país, sin duda alguna se aleja cualquier posibilidad de que el presidente Maduro sea depuesto del cargo, como está aspirando muchos venezolanos, y entonces continuemos pues en un sinfín de crisis, en un sinfín de situación miserable en la que está viviendo Venezuela en este momento, en una situación caótica desde el punto de vista económico, donde nada está funcionando de manera normal, y un gobierno que se empeña en no rectificar, en un gobierno que se empeña en reprimir a diestra y siniestra, y en un gobierno que no logra comprender que ese proyecto no es viable, y que ya los chinos lo probaron y tuvieron que generar cambios importantes, que ya los rusos se derrumbaron finalmente, y hasta los cubanos apenas ayer o hoy el Parlamento aprobó una ley de apertura al capital privado y de reconocimiento de los derechos del sector privado. O sea, comienza el proceso de privatización de la economía cubana, país que, por cierto, fue el que metió a Venezuela en gran medida en este embrollo que está viviendo actualmente y esta crisis que está viviendo actualmente. Entonces, si el presidente Maduro no es capaz de entender y darle una lectura correcta a eso que está ocurriendo internacionalmente y saber que ese proyecto político no es viable, obviamente está entonces metiendo a Venezuela en un callejón sin salida, y él está entrando también en un agujero negro inmenso, y donde nadie sabe pues en qué va a terminar. Yo creo que ya está bueno, yo creo que es hora de parar, ya van más de 60 muertos, tenemos un país que está en una situación caótica, no solamente paralizada por esta crisis de calle, sino paralizada porque no está funcionando los servicios de comunicaciones, los servicios eléctricos son deficientes, los servicios de agua potable son deficientes, los hospitales no están funcionando, el transporte público no funciona, no hay repuestos para vehículos, no hay medicinas para los enfermos, en fin, cualquier ángulo de funcionamiento de un país que ustedes busquen, se encontrarán que nada está funcionando de manera normal en Venezuela. Entonces, yo digo, bueno, por amor a Venezuela es hora de parar y es hora de ponerse de acuerdo. Yo creo que finalmente allí vamos a tener que entrar en un proceso de negociaciones. Hay quienes están empeñados en la confrontación, que por cierto esa confrontación no es generada por la oposición venezolana. El presidente Chávez llegó al poder manoseando la teoría de la confrontación, de lucha de clases, de la lucha revolucionaria contra el imperialismo, las oligarquías, el sector privado, en fin, llegó con un cargamento de odios acumulados, sabiendo, pues todos sabemos que los odios, los tiempos
Jesús, no sé si me escucha bien, por favor. Me gustaría tener un criterio en torno a cómo estaría recibiendo Nicolás Maduro esta falta de decisión de la OEA. ¿Es como un triunfo para él y su gobierno que la OEA no se ponga de acuerdo? Mira, yo no sé. Yo siento que el presidente Maduro debería estar muy preocupado porque está gobernando en condiciones extremadamente precarias. Yo creo que él debería verlo como un ultimátum que le está dando las naciones americanas para que él logre entrar en, digamos, primero que logre respetar el marco constitucional, porque él está gobernando al margen del marco constitucional. Estamos ante un proceso que está cada día aproximándose más a una dictadura. Y entonces el presidente Maduro debe darle una lectura correcta a lo que está ocurriendo en la OEA y en los países americanos. Le están diciendo, mire, presidente, vamos a darle una oportunidad más. Inclusive, creo que el préstamo que le dio Goldman Sachs, que es el banco de mayor incidencia en la Casa Blanca, porque varios miembros de la Casa Blanca y del gabinete del presidente Trump formaron parte y vienen de Goldman Sachs. Ellos le están dando una ayuda para que el presidente Maduro entienda que ya está bueno, que se acabó y que él tiene que respetar el marco constitucional. Si él se empeña en romper el marco constitucional, no va a ir muy lejos, que digamos. Y yo creo que en el fondo el presidente Maduro y el gobierno venezolano quieren conversar. Y estoy seguro que la oposición también quieren conversar. Lo que pasa es que los factores extremistas no están dando margen para que quienes creen en el diálogo se pongan de acuerdo. Pero hay momentos en la historia de los países donde hay que trabajar, hay que operar y hay que actuar no en función de lo que diga el público, sino en función de hacer lo correcto. Y en este momento lo correcto es sentarse a negociar directamente una solución, porque nadie va a poder pulverizar al otro. El que crea que va a poder pulverizar al otro está equivocado. Nadie va a poder gobernar un país con semejante crisis solo y teniendo en contra la otra mitad o una buena parte del país. El chavismo estará disminuido electoralmente, pero conserva un formidable poder de coacción. Entonces, esos son factores que a la hora de establecer un gobierno tienen que tomar en consideración. El país no puede entrar en una onda de odios, de venganzas alocadas, que no va a generar ningún resultado para recomponer y reconstruir la nación. Y creo que finalmente Venezuela tiene que entrar, los factores políticos necesariamente tienen que llegar a la construcción de un gobierno de unidad nacional y de transición. Todo lo demás que hagan es seguir prolongando la crisis. El gobierno del presidente Maduro necesita con urgencia retirarse de ese gobierno. Ese es un paquete demasiado complicado, demasiado grande y que no van a poder con él. La crisis venezolana es demasiado voluminosa. Ellos solos no van a poder con eso. Y para ser franco, la oposición tampoco sola va a poder con esa crisis. Por tanto, lo mejor es ponerse de acuerdo, establecer un gobierno de consenso, de unidad nacional, de transición por 2 años, que todos los demás procesos electorales continúen normalmente y luego de 2 años se convoquen a elecciones presidenciales y que el país siga funcionando de manera normal. Hay que reinstitucionalizar el país, hay que volver al canal democrático y constitucional y al mismo tiempo hay que reconstruir la economía del país y hay que establecer una política muy clara y firme contra la criminalidad en Venezuela, que es la más alta del mundo. Entonces, esos son elementos, son problemas de país, son problemas de nación y corresponde a todos los venezolanos por igual enfrentarlos. Eso no puede ser de un sector nada más, teniendo en contra al otro sector. Tienen que ser juntos quienes los tienen que lograr. Me dirán, eso es una idea, eso es idealista, eso es imposible de realizar. Yo digo, ¿hay alguna mejor? Quiero que alguien me diga cuál es la mejor idea para salir de esta crisis. Hasta ahora hemos trabajado mucho, lo hemos analizado muchísimo. Todos los escenarios indican que la única salida que le queda a Venezuela es construir un gobierno de unidad nacional donde haya chavistas y opositores, donde se reconozca el derecho de los chavistas a seguir sobreviviendo y se reconozca el derecho de los opositores también a sobrevivir políticamente, y donde ambos puedan fluir de manera civilizada y de manera normal. No hay otro camino. Y quien diga lo contrario es un irresponsable.
definitivamente es un tema que ojalá sea analizado. La mejor opción para llegar a la paz en Venezuela es lo único que interesa, no más muertos, no más violencia y que se pueda controlar esa crisis. Le agradezco mucho, Jesús, por haber estado con nosotros en contacto. Buenas noches. A tu orden, saludos, buenas noches. Muchas gracias, un placer. Bueno, interesante propuesta también de este analista internacional venezolano respecto a la crisis, pero en Bolivia también hay una mirada de los jóvenes respecto a lo que está pasando. Y quiero dar la bienvenida a Cristian Tejada, coordinador de Nación Generación 21. Bienvenido, Cristian, un placer tenerte en Todo a Pulmón. Querida Priscila, el placer es mío. Me disculpo con los teleoyentes por la voz, acabo de llegar de Santa Cruz y el clima un poco me afectó, pero estoy a la orden, querida Priscila. A ver, Cristian, cuéntanos por favor tu llegada a La Paz tiene un objetivo. Sí, Generación 21 pertenece a Plataformas Unidas en la ciudad de Santa Cruz. Nosotros hemos liderizado el cabildo en defensa del 21 de febrero. Estamos entrando a la arena política como personas transparentes, con una nueva idea generacional de hacer una política transparente. Y nos preocupa el problema que está aconteciendo en Venezuela. Pero nos preocupa más qué hacemos nosotros como bolivianos y qué hace nuestro gobierno para representarnos a nivel internacional. Entonces, por ello que hemos hecho una campaña de recolección de firmas que ha durado 3 días en Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué 3 días? Porque nosotros queríamos hacerlo en la brevedad posible para poder presentarle al presidente Morales. Y en esa carta que la escribe el pueblo y la firma el pueblo, se le pide al presidente Morales 3 puntos claves, querida Priscila. El primer punto es que llame al embajador de la ONU, Sacha Lorenti, llame al embajador de la OEA, Diego Pari, y llame al canciller Guanacuni a que se manifiesten de forma clara, enfática y concreta que Bolivia no apoya gobiernos dictatoriales de la región. Y no es un capricho de la población, querida Priscila, no es un capricho de mi persona o un capricho tuyo que tú apoyas a la democracia. Así lo dice la Constitución Política del Estado. Los televidentes que me están viendo, que tienen el internet a la mano, revisen el artículo 1, revisen el artículo 10 y revisen el artículo 258. Habla claramente que Bolivia es pacifista, Bolivia es democrática y Bolivia protege y apoya gobiernos democráticos de la región. Entonces, estamos remando en contra de la corriente a nivel internacional. A mí me llama la atención que el gobierno boliviano vea más lógico seguir una línea ideológica que hacernos quedar bien a nosotros que somos sus mandantes. Tenemos que sacarnos ese chip, querida Priscila. Tenemos que sacarnos ese chip los bolivianos. Estas personas que están gobernando en este momento, y voy a ser crudo porque es la realidad, son nuestros empleados. Nosotros le pagamos un salario de nuestros impuestos. Es más, ellos son nuestros mandatarios. Nosotros les damos un poder a ellos para que ejerzan su función de forma correcta. ¿Cómo es posible que nos representen de tal manera? El sentir del pueblo boliviano no es el mismo que el sentir del gobierno y eso lo estamos representando con las 10.000 cartas que mañana la vamos a hacer entrega en el Palacio de Gobierno, y una copia de esas 10.000 cartas también las vamos a hacer entrega a la OEA aquí en Obrajes, aquí en la ciudad de La Paz, para decirle a los organismos internacionales una vez más que el sentir del pueblo boliviano no es el mismo que el sentir del Estado Plurinacional de Bolivia. Me preocupa, Priscila, y yo invoco y convoco a la población en su conjunto, a esos jóvenes que me están viendo en este momento, que somos el futuro de Bolivia. Nos preocupemos cómo está la política en nuestro país. ¿Cuál es el temor? O sea, nos preocupamos por Venezuela y pensamos en un futuro de Bolivia parecido al de Venezuela, ¿tanto así? Estoy completamente seguro que el futuro de Bolivia... Pero mire lo que le digo, Priscila. Estoy completamente seguro que el futuro de Bolivia, si sigue este gobierno, va a ser este. ¿Por qué? Porque los gobiernos progresistas y populistas tienen una característica, Priscila. Viene el éxito, luego viene el balance y viene el reajuste. Se lo simplifico. El éxito, ¿por qué? Porque hay mucha abundancia de dinero, hay bonos, hay canchitas de fútbol, hay hospitales, todos contentos. Cuando ya falta la economía, cuando ya falta el dinero, comienza a haber el reajuste, el desbalance, perdón. Entonces ya comienzas a meterle plata al fondo de pensiones, ya comienzas a aumentar un poquito los impuestos, ya comienzas a interferir en el tema de los bonos, o sea, ya comienzas a prestarte dinero de los fondos internacionales, ya comienzas, en palabras coloquiales, a enajenar el país. ¿Por qué? Porque necesitas mantenerte en el poder como populista. Y después viene el reajuste, lo que está pasando en la Argentina. Hemos visto
Y hemos vivido también, porque somos hermanos vecinos, un gobierno progresista populista del kirchnerismo que lo ha devastado a la Argentina. Ha habido un éxito, ha habido un balance y ahora hay un reajuste con Macri. Entonces, estos gobiernos tienen esa característica. Pero más allá de eso, querida Priscila, la historia habla por sí solo. Hace 5, 7, 8 años, cuando vivía el ex presidente Hugo Chávez Frías, Evo Morales lo veía como un semidios, como un ejemplo a seguir, a ese hombre carismático que tenía una ideología y un modelo económico exitoso, y ahí están las consecuencias. Entonces, es nuestra preocupación. Hay que ponerle el cascabel al gato, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, querida Priscila, y nosotros como Generación 21, como Plataformas Unidas, no vamos a escatimar ni tiempo ni dinero para que Bolivia sea diferente a Venezuela. Bueno, mañana entregan estas cartas, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, vamos a esperar que el presidente Evo Morales haga caso. Yo le hago recuerdo al presidente Morales públicamente que el año 2010, en el gasolinazo, él dijo que iba, y espero que no sea demagogia, él dijo que iba a gobernar escuchando al pueblo. Octubre del 2010, en el gasolinazo. Entonces, esperemos que el presidente Morales revise esas cartas, llame a los embajadores. Y algo más, me olvidaba, querida Priscila. El presidente Morales tiene la obligación moral, porque así lo dice la Constitución, moral y ética, de llamar al embajador de Bolivia en Venezuela. O sea, nosotros no somos un país que apoyamos dictaduras. No somos un país que apoyamos golpes de Estado, autogolpes de Estado. Entonces, tiene que llamarlo al embajador de Bolivia en Venezuela. Para darle un dato, querida Priscila, hemos hecho un seguimiento que el embajador de Bolivia en Venezuela estaba en la Argentina muchísimo tiempo. Y es nuestro empleado, o sea, él debería estar cumpliendo su función en Venezuela. Son muchas irregularidades, querida Priscila. Con esto yo lo sintetizo de la siguiente manera. El socialismo es la filosofía del fracaso, querida Priscila. Es la distribución equitativa de la miseria humana. Así lo manifiesta la historia. Claramente mi antecesora a esta entrevista lo decía, ¿no? Yugoslavia, Rusia, que pertenecía a Yugoslavia, Cuba, Brasil, que ha tenido ese problema, la Argentina, Ecuador, que también está en un reajuste. Entonces es cuestión de ponerle el cascabel al gato, y mañana espero yo que la gente vaya a la Plaza Murillo. Vamos a estar ahí presentes. Tenemos un grupo grande también. ¿A qué hora? Llegado a las 9 de la mañana en punto. Vamos a estar en la Plaza Murillo para hacerle la entrega pública al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, vamos a esperar si hay algún pronunciamiento de parte del primer mandatario o el Ministerio de la Presidencia. Muchas gracias. Agradecido, querida Priscila, a la orden como siempre.